Vamos a hablar de las últimas noticias del caso de Loan. A días del inicio de este juicio por la desaparición del menor, los jueces recorrieron los últimos lugares donde estuvo Loan Danilo, de 5 años, desaparecido en aquel momento en junio de 2024. Han pasado ya mucho tiempo y ese almuerzo familiar pues obviamente propició el presunto secuestro de Loan por parte de las personas que estaban allí y que ahora mismo están imputadas. La inspección fue en varios lugares clave, ahora vamos a comentar algunos de ellos, pero hay un medio de comunicación de Corrientes, si no me equivoco, que ha puesto bajo sospecha una denuncia de una posible red de trata de varios niños, en este caso apuntando a varias desapariciones que se habían vinculado incluso con algunos abogados de Corrientes. Hablamos también de Codazzi, evidentemente, que estuvo involucrado en el caso de Naguá, luego lo vimos acusado también en el caso de Loan de plantar hipótesis y etcétera, aunque él no está imputado por el caso Loan, algo que llama mucho la atención y que a algunas personas no le gusta, pero fíjate el titular que sale aquí diciendo: Corrientes bajo sospecha denuncian posibles redes tras la desaparición de más niños y apuntan a varios abogados vinculados al caso de Loan. Bueno, teníamos ahí estos casos que generaban una creciente preocupación social, una reiteración de casos similares en la región de Corrientes, y ahí veíamos cómo volvía a encender todas las alarmas el tema de las redes de trata, complicidades estructurales, incluso políticas, y abogados que, como vimos, Codazzi, por ejemplo, estuvo vinculado a otro posible caso de trata, que sería el de Loan. Para muchos el patrón se repetía, que no eran hechos aislados, y es que las sospechas y las conexiones entre los dos casos expresaban algo premeditado, ¿no?, en torno a los dos hechos. Bueno, así vemos cómo cada uno de estos puntos se enfatizan en torno a la desaparición de Loan, que sigue dando muchísimo de qué hablar y que evidentemente estamos a muy poco a vísperas, ¿no?, de ese juicio con el cual se pretende que se vaya a condenar a todas las personas que estén imputadas, pero seguramente eso no vaya a pasar tal que así. Tenemos muchas opiniones. Una persona, por ejemplo, me decía que seguía el caso de Loan desde el primer momento en torno a la información de su desaparición, y que creía que la mayoría de las personas que seguían el caso coincidían que Loan fue entregado, que Macarena le sacó una foto con el almuerzo. La pregunta es: ¿por qué protegieron a Codazzi? ¿Por qué Macarena no estaría presa? Si un pequeño de 5 años no pudo esformarse, entonces las autoridades parece que no hicieron bien su trabajo, ¿no? Si Loan no aparece, entonces Laudelini y todos los que estaban presos no deberían salir nunca de prisión. Y faltarían algunas personas para que entrasen también. Bueno, mucha gente pidiendo justicia para Loan, que lo quieren de vuelta, que quisieron confundir incluso las mismas autoridades porque se había destapado un pellizco un poco de esa posible red de trata en Corrientes, algo que obviamente se ha hablado muchísimo, pero es un sitio muy grande. Y realmente la gente que sigue este caso desde hace muchísimo tiempo sigue creyendo todo esto, ¿no? Esa posible red que se habría vinculado a algunas personas cercanas a las imputaciones del caso de Loan, y evidentemente todo centrado en este tema. Por eso hay tanta predisposición en los medios de comunicación en torno a este caso y también a teorías que salgan, ¿no?, de ese paradigma. Una inspección ocular en varios lugares, especialmente en el Naranjal, ¿para qué, Dani? Bueno, básicamente para que los jueces, o sea, el tribunal, los fiscales, incluso abogados defensores que no conocían la zona puedan tener referencia de cada una de las fases, digamos, por las que va a pasar el juicio, y ya que son escenarios donde se presume se cometieron los ilícitos que están apuntados, digamos, en el auto de elevación a juicio, digamos, ¿no?
tanto en el Naranjal como, bueno, la casa de la abuela Catalina, el Naranjal, el lugar donde se encontró el botín, donde se presume lo habían plantado, y luego el hotel de la zona de la localidad del 9 de julio, Despertar de Liberá, que es donde estuvo alojado ese grupo de personas, 10 personas que están imputadas por otros delitos, digamos, ¿no? Distinto a la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años. Dani, ¿qué expectativa te genera a vos que empiece el juicio? Porque a mí, más allá de entender toda la cuestión procesal, judicial, me queda como esa sensación de que de Loan nadie dijo finalmente qué pasó. Más allá que te explican, las figuras penales se pueden de todas maneras comprobar, la sustracción del menor, pero hasta ahora sigue siendo un gran misterio. Nadie tuvo la última palabra para decir a Loan le pasó esto. Bueno, la expectativa que uno tiene es que yo espero que más como, digamos, desde el punto de vista humano, qué es lo que nos movilizó y nos llevó desde el primer día a tratar de colaborar con nuestra tarea y de hecho sin ningún tipo de especulación hemos conectado con los medios nacionales y con los distintos medios provinciales y regionales. Eh, la expectativa que me genera es que ojalá aparezca en esta cuestión de la producción de la prueba, aparezcan testimonios que sean reveladores y que nos puedan indicar de dónde, cuál es el destino de Loan, ¿no? Y por otra parte también decir que después de tantas especulaciones, de tantos relatos sin sustento, por lo visto, porque no hay nada en el expediente, hemos asistido a una catarata de especulaciones, hipótesis. Ustedes saben, esto se transmitía como si fuese una novela, como decía el doctor Meissner en algún momento, como un nado sincronizado de distintos relatos, que no sé cuál era el objetivo, si implantar algunas teorías, tratar de que la justicia tenga en cuenta determinadas cuestiones, pero hasta donde yo conozco en el expediente, y los jueces tendrán los elementos para atacar precisamente estas figuras penales que estábamos diciendo recién, y no otras, por ejemplo, que durante mucho tiempo se esgrimieron como posibles, ¿no? Entonces creo que por fin, en algún momento, vamos a comenzar a tener un poco ya de definición en el tema y pasar de la especulación y de ese bombardeo que se hizo sobre todo sobre la opinión pública de distintas hipótesis que por ahí no... Bueno, a ver si es verdad, a ver si se termina el cantareo, ¿no? de teorías, de hipótesis todo el tiempo. Tampoco lo creo, o sea, no creo que se defina todo por un juicio. Sí que vamos a ver muchas cosas, algunas nuevas, y por ejemplo todavía no se sabe exactamente quiénes son el personaje encapuchado, ¿no? ¿Quién es ese fugitivo, ese encapuchado, ¿no? Del cual hablamos estos días, el que se llevó a Loan supuestamente. Me gustaría que se dieran nombres, ¿no? Que se dieran nombres de las personas que se desconfía que pueden llegar a ser. ¿A quién tiene la querella o el fiscal pensando quiénes son? ¿Codazzi? ¿Bertón? ¿Mariano Peña? ¿Huevo Peña? O sea, ¿alguien de la familia de Loan? ¿Benítez? ¿Incluso el americano Soria que está imputado? ¿Quiénes realmente creen quién es esa persona, ¿no? Porque habrá que poner algún nombre, habrá que buscar la verdad sobre eso, ¿no? También. No tenían ningún tipo de sustento y evidentemente al día de hoy en la justicia por lo menos creo que no existen determinadas cuestiones, ¿no? Así que bueno, creo que vamos a comenzar a ver por lo menos definiciones y ojalá haya profundización en las declaraciones y por ahí se pueda saber concretamente el destino de Loan, ¿no? Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Se habló mucho y durante bastante tiempo el separar a los actores involucrados en este acontecimiento, de que al alejarlos de los lugares cercanos a sus hogares, de sus afectos, de sus cariños, se podía romper el pacto de silencio. Casi 2 años y nada de esto se pudo concretar. ¿Existe algún optimismo en relación a esto? Bueno, yo cuando hablan de pacto de silencio, hola Marcelo, cuando hablan de pacto de silencio, digo, creo que este detalle que vos marcás me parece fundamental. Una de las cuestiones por las que se le había trasladado, separado a estas personas, era precisamente para que no haya la posibilidad de que puedan urdir a lo mejor
alguna estrategia, también que tenga una suerte de presión para que puedan hablar. Y uno se pone a pensar que pasado 2 años, o casi 2 años, que nadie haya roto o nadie haya dicho nada más de lo que expresaron en un comienzo, para mí suena como llamativo, digamos, ¿no? Porque también creo que en definitiva eh, acá las responsabilidades, me parece que hay 2 o 3 personas que probablemente sepan más de Loan que el resto, y en consecuencia serán los que tendrán que hablar si es que quieren aliviar su situación, si es que Pérez y Cayaba, cuando decís 2 personas, son Pérez y Cayaba. y Pérez Callao y tal vez Y Laudelina. Laudelina. A ver, Sí. yo no soy juez y esto, por favor, porque por ahí cualquier abogado defensor podrá decir está prejuzgando. ¿Verdad? Digo por los elementos que hay en la causa, que bueno, seguramente las defensas estarán trabajando en alguna estrategia para, por ejemplo, el tema de los rastros odorológicos que comprometen seriamente al matrimonio. Ahora, uno se pone a pensar, entonces, el resto de la gente que estuvo en el Naranjal, por ejemplo, ¿qué podría decir para aliviar su situación, por ejemplo? ¿O qué podrían decir estas personas también para aliviar su situación? Ahora, si uno se pone a pensar de otro punto de vista, y si el ilícito o el supuesto ilícito por el que Loan hoy no está presente con su familia es más grave, también uno se pone a pensar para qué van a hablar si van a comprometer más su situación, digamos, ¿no? Cualquiera de ellos. Digo, no Claro, para tratar de justificar, porque Claro, para justificar un poco ese pacto de silencio, ¿no? Del que se habla. De hecho, para muchos el tema de que alguien lo estaba esperando escondido justo en el camino alterno a ese naranjal, que Benítez, mientras estaba allí con las naranjas pelando y todo eso, él mismo le dijo a Loan, ¿no? Llévale las naranjas para tu papá y bueno, es ahí donde el nene se va con esas naranjas y demás, y es cuando se encuentra con su raptor, ¿no? Con su captor. Creo que mucha gente, después de toda la reconstrucción que hay, piensa que esto sucedió así, ¿no? para Cris de Martín quería preguntarle algo. Dani, buenas noches, ¿cómo te va? Siempre desde que arrancó esto, y fundamentalmente también vinculo el arranque de esto a tu trabajo periodístico, que fue casi instantáneo en términos de cobertura y responsabilidad, coincidíamos mucho en que el huevo de la serpiente estaba en esa mesa en donde compartieron familiares ese último almuerzo, ¿no? Da la sensación de que la investigación que la justicia llevó adelante, con particularidades y detalles que seguramente se van a conocer en el juicio, apunta a eso fundamentalmente. Después de todo lo que se dijo, de todo lo que se especuló, pero además también en el último trabajo de cobertura periodística dejaste muy en claro que la justicia no perdió de vista el hecho de las interferencias en todo el proceso de investigación. O sea, la gente que vino de afuera o a plantar hipótesis intencionalmente o a establecer criterios de show periodístico alrededor de todo este tema. ¿Qué pensás que va a pasar con eso? Que corre paralelo, pero que también tiene mucho que ver con todo lo que vimos y oímos alrededor del caso. Yo veo que hay gente que directamente y en forma, digamos, intencional no quiere prácticamente hablar del tema. Digo los que tienen la posibilidad de tratar el tema, ¿no? Y me parece que lo que ha sucedido con ese grupo que se ha instalado en el hotel, me parece que hay que mirarlo muy de cerca. ¿Por qué? Y eso lo dijimos en un primer momento, desde los primeros días de julio del año 2024, cuando veíamos que había un tremendo movimiento y que se filtraba mucho el tema de la atención, sobre todo a la prensa. Nosotros, de hecho, no tuvimos nunca la posibilidad de hacer una nota directa, pese a ser guardia periodística, tratar de hablar con la gente que estaba allí, y que tenían en ese ámbito estaban Macarena, Camila con sus hijos y demás. Pero bueno, después vimos como que la cuestión se iba diluyendo y parecía que nadie le daba mucho artículo. Sin embargo, yo hasta el día de hoy me sigo preguntando, y creo que cualquiera se debería preguntar, ¿qué vino a hacer esa gente? ¿Quién los organizó? ¿Quién los mandó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A favorecer a quién? ¿A perjudicar a quién? ¿Tratar de desviar la atención? Mire, o sea, la justicia ha dicho que hubo un entorpecimiento al trabajo de la justicia. Y de hecho se determinaron cosas que creo que están en el expediente que hoy hace que estas personas estén no solo involucradas, sino además procesadas y digamos, con un procesamiento, con una imputación, y algunos de ellos con prisión preventiva.
Claro, en torno a esto que se decía, bueno, tenemos por aquí esta cronología un poco de todas las cosas que se iban a realizar, ¿no? En torno a esta inspección. Se hablaba de ese hotel en uno de los puntos, el Hotel Despertar del Iberá, pero bueno, obviamente la casa de la abuela, esa zona del hallazgo del botín, que era el segundo punto donde había aparecido esa bota de fútbol y que era una de las evidencias más relevantes en la causa, ¿no? Tenemos el hotel donde algunos imputados por encubrimiento retuvieron a testigos de forma irregular, algo bastante extraño, participación de alguna de las partes. Tenemos la presencia y alguna función de algunos testigos que decían aquí que no podían ser interrogados. Yo me pregunto quién era el testigo que hizo que estuviesen un mes buscando en unas lagunas. ¿Quién era ese testigo? O sea, alguien que vio algo, cómo descartaban allí a un niño o algo así. Porque es que, vamos a ver, literalmente estuvieron, yo creo que 2 meses buscando a Loan después de prácticamente 2 años, ¿no? Para muchos no tenía ningún sentido todo esto. Pero bueno, obviamente esta inspección ocular intentó hacer un acto de búsqueda, esclarecer algunos detalles esenciales del caso y centrarse en los puntos clave, ¿no?, de esta investigación el 9 de julio en Corrientes. Obviamente la inspección empezó en la vivienda donde Loan fue visto por última vez, aunque los niños evidentemente donde lo vieron por última fue en ese naranjal, ¿no?, que ni siquiera lo era, pero ellos dijeron un hombre malo encapuchado, decían los niños en la cámara Gesell. Algo que es clave y que ahora la justicia lo que dicen es eso, ¿no? La justicia lo que dicen es que estarían buscando al encapuchado. Hay nuevas hipótesis, pero evidentemente están buscando a esa persona que no está imputada en ninguno de los dos lados, ¿no? Ni por encubrimiento ni por la sustracción del menor aquel día. Porque o sea, todos los relatos que tuvimos, fíjense, todas las personas que pasaron por el sedazo de la opinión pública a partir de las publicaciones que se hicieron, desde las figuras públicas de la localidad, llamémosle cura, por ejemplo, que han sido puestos en el centro de la sospecha, ni que hablar de la familia, bueno, de otros funcionarios y demás, pero resulta que esta gente que vino, que era extraña a 9 de julio, estuvo instalada, llevaba a la gente a declarar, pues yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, día 3 de julio, día de tremendo frío, se anunció la llegada de Camila Núñez a declarar a la Fiscalía del doctor de Guzmán en la ciudad de Goya. Hicimos guardia periodística, no hubo contacto con la prensa previa, no hubo contacto con la prensa luego de la declarante. Sin embargo, salieron quienes la llevaron, que eran de esta fundación, digamos, que acompañaron, ¿no? Y uno de ellos dijo, no pueden hablar porque están muy conmocionadas. Alguien de ellos también salió a decir, estamos frente a poderes ocultos, poderes muy poderosos. Uh-huh. Y no se olviden un detalle más. Acto seguido, a los 2 o 3 días, 5 días, una semana, apareció otra de las personas integrantes de este grupo diciendo, estamos muy cerca de encontrar a Loan Peña. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces digo, con todos esos elementos, esto no reviste, digamos, interés como para que se sepa realmente por qué, para qué se armó ese grupo, por qué estaban actuando de esa manera. Yo escuché la otra vez al fiscal Schaffer en un reportaje que hizo un canal nacional y dijo, vamos a ir a investigar, vamos a ir en profundidad con este tema, porque, y claro, lo pone casi en la misma altura de aquellas 7 personas que estuvieron, como dice Daniel, en ese almuerzo, personas que hoy están procesadas, imputadas y con prisión preventiva, ¿no? Claro, es que al final daos cuenta que esas 7 personas son del movimiento de extracción o sustracción de Loan de ese lugar en ese momento concreto, ¿no? Que luego puede que hayan hecho más barbaridades y hemos visto que el marino Carlos Pérez seguramente haya participado en otros casos, presuntamente, pero es que luego estamos hablando de que las otras imputaciones, ¿no?, a algunas personas que entraban a la causa para despistar y todo esto, aparte de los abogados y los falsos Dupuy y todo esto, seguramente podríamos llegar a hablar de que
si la causa cree que ellos estarían involucrados con algún poder político y que en otro caso iban a volver a aparecer. O sea, en otro caso, otra sustracción o otro presunto secuestro de un menor, todos ellos iban a volver y aparecer todo el tiempo para despistar, para desviar investigaciones sobre asuntos muy importantes como podría ser la trata, que aquí estaría involucrada en este caso y en otros también, ¿no? En desapariciones en Corrientes de menores entre 3 y 6 años y la verdad que creo que Loan pues fue el caso que se llevó la palma, ¿no? Bueno, en un primer momento una de las hipótesis que trascendió por una comunicación que había mantenido un policía de investigaciones de Corrientes era que hubo una colisión con el niño y que quedó malherido y lo subieron a la camioneta y lo habrían llevado a la casa, y la persona que vio eso fue Laudelina, la misma persona que luego presuntamente recibe el botín que tenía puesto el niño y lo coloca en un lodazal cerca de la casa, ¿sí? Habría, en esa supuesta hipótesis, ¿habrían personas que habrían visto a Loan malherido? ¿Vos escuchaste algo? ¿Y vos creés que el policía que estaba a cargo de la comisaría no tenía esa versión? Yo creo que la única versión que conozco de esa, digamos, de haber visto a Loan, digamos, en ese estado, un estado de inconsciencia, podríamos decir, por lo que se sabe, por lo que trascendió, han sido los dichos de Laudelina, dichos de alguna manera primarios, podemos decir. Porque después recuerden que Laudelina se contradijo, dijo que no dijo lo que dijo, y bueno, en fin. Por eso está donde está también, ¿no? Ahora, con respecto al tema, seguramente vos te referís, Cristina, al comisario Maciel, ¿no? Yo creo que el comisario Maciel, para pienso mí... si algunas otras personas vieron al niño malherido, porque las pruebas odoríficas, tú has visto que le han dado positivo, de que el cuerpo estuvo en la camioneta y también en el auto. Claro, eso es lo que decía hoy. Por eso yo no estoy haciendo una imputación formal, no es mi trabajo tampoco, ninguna de las personas que están detenidas. Escuché el otro día a los abogados defensores de Pérez y Callaba, que ellos, por supuesto, seguramente van a objetar estas pruebas y demás, con todo derecho tendrán sus elementos para hacerlo. Lo que sí digo que esa fue una versión que transmitió Laudelina, recuerden ustedes, en esa primera declaración que surge de esa denuncia que ella va a hacer por amenaza y que surge de ahí todo este relato, ¿no? Bueno, de hecho el abogado del comisario Walter Maciel sigue insistiendo en el tema del accidente, creo que es Vallejos, ¿no? Sigue insistiendo en eso, ha dado una nueva entrevista en las últimas horas. Queríamos ver lo que opinaba también a vísperas del juicio el periodista Daniel Bruno, creo que es también de Corrientes. Nosotros le hicimos un par de entrevistas por aquí hace un tiempo, pero bueno, hay tantas charlas periodísticas en televisión sobre este caso que al final pues vamos cogiendo y comentando algunas noticias, ¿no? Por encima. Esa principal hipótesis que tiene la justicia a día de hoy sobre la inspección ocular en el campo, creo que no hacía falta tampoco ir hasta allí para creer que ha sido una sustracción premeditada y tras la justicia que realiza estas inspecciones oculares y que dentro de poco va a haber un juicio por la verdad del caso de Loan. Entre todos los que estaban ahí sentados. Claro, todos conocían a la abuela. Y lo que cree la familia de Loan, la familia, hablo de la mamá, del papá, los hermanos, es que Laudelina, fue engañada. Fue engañada y la abuela Catalina. Fue engañada y fue usada para llevar adelante este plan, para sustraer a Loan. Laudelina, para los papás de Loan y para su querella, para sus abogados, es la persona clave que se tiene que arrepentir y decir
¿Qué pasó con Loan? Se lo vienen pidiendo desde que el nene desapareció y la abuelina no abre la boca. Y la abuelina contó en un momento con la complicidad de estas personas que estamos hablando, el americano, Codazzi y compañía. Bien, a ver, tenemos estos 7, ¿no? Y la abuela, y da la sensación de que, por lo que vos contabas... Sí, y perdón, y el comisario Maciel. Ahora vamos a los que estaban la afuera misma situación. de esta reunión, exactamente. Pero lo que vos planteás es... No, pero Maciel también fue quien ayudó a que Pérez y Cayaba salgan de aquí y les dio tiempo para que nadie los controle llegando tarde, y fue el encargado de, junto con la abuelina, por lo que dice la justicia, de plantar el botín acá atrás. Claro, pero lo que vos planteabas con el testimonio de las personas que está ahí, vos decís que fue Loan, pero podía haber sido otro. Terminaron eligiendo a Loan ahí sobre la marcha, porque había 2 o 3 chicos dando vueltas que tranquilamente pudieron haber sido víctimas, pero alguien tomó la decisión de que se llevaran a Loan. Hay como una especie de, vengan a esta reunión, traigan a sus hijos, para que, no, comemos todos juntos. Che, van a venir pibes, vengan a elegir. Bueno. Eso es lo que están planteando, vengan a elegir y eligieron a Loan. O acá están. Estos son los que pueden elegir. Pero esta foto, a ver, Dirio, Vani, si pueden ponerla a pleno nuevamente. Esta es importante, porque es la que recién contaba Ale. Ale, te cuento, tenemos la foto con el nombre de cada uno de los que estaban en la mesa de los grandes, ¿sí? Ahí lo ven a Loan. Ven que está al lado de José Peña, el papá. Y el papá, ahí está, en la imagen que contaba Ale recién, cortándole la comida. Pero después, al lado está Carlos Pérez, detenido. Después, Cayaba, que también está allí en ese lugar, ¿sí? Lo importante de esto, de esta foto, y por eso se sustenta justamente la investigación, es en esto, en lo que hay dentro de esta foto y en esta mesa. No es solamente gente comiendo, ¿sí? Es una foto en la cual se ve una actitud, por lo menos lo que interpretan los investigadores criminales respecto de esta cuestión. Mirá, volvemos. Acá está el papá, le está cortando la comida. Ale, sumate si querés, Carlos Pérez, este es el marino. Esperen que justo... Ahí los voy a interrumpir porque se me acerca el doctor Monti, que es el abogado de Miyapi Ramírez. Ustedes continúen, que ahí lo voy a ir a buscar para tener el testimonio, que es muy revelador. Este es el marino, el que está justamente Carlos Pérez, el que se va con la camioneta, que se va con la mujer, que dicen, nos vamos a ver a River. Nos vamos a ver a River, pues jugaba a River esa jornada también. ¿Lo conocían a Loan o no? ¿Quién? Todos estos que están hablando, Pérez, Cayaba. No, conocían a la abuela. Ese lugar. El nexo era la abuela. Primera vez que iba. Exacto, el nexo era la abuela. Victoria Cayaba, amiga de la abuela. Este también es el núcleo, porque son los que organizan también esa comida. La abuela era de hacer algunos pucheros y demás, y a veces invitaba y otras veces se reunía. Esta fue una mesa extraordinaria. Digo extraordinaria en qué sentido, que se juntaron más. Y gente que se iba a conocer en ese momento. Claro, no se daba habitualmente. Supuestamente se iban a conocer en ese momento, ¿sí? Eso es lo que por lo menos le dice la justicia. De hecho, miren dónde se sienta Catalina, en la punta de la mesa, como la dueña de casa. Claro. Y después está el resto. Antonio Benítez, Daniel Ramírez, que es amigo de Antonio, Mónica Miyapi, que también obviamente está involucrada. Todos estos, salvo la abuela, están todos presos. Investigados y sospechados por la desaparición justamente de Loan. Claro. ¿Sí? Y a diferencia del resto de los nenes que estaban en otra mesa, Loan, que fue el elegido, estaba acá. Hubo una oportunidad ahí, Javi. A ver, ese diálogo se le dará... Perdón, Ceci. Ale, sí. Dale vos. ¿Con quién estás? Ceci, perdón. Los escucha el doctor Monti, los está escuchando, así que cuando lo quieran hacer partícipe, ella está aquí con nosotros, abogado de Miyapi y Ramírez, que recién justamente mostrábamos la foto. Le hago una consulta, aprovecho. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Jorge, mucho gusto. Le hago una pregunta. Sí. ¿Ellos habían ido a ese almuerzo porque se hacía en honor a un santo que la abuela solía festejar, o fue algo que salió en el momento ese almuerzo? No, fue una invitación previa que tenía. A ver, es bastante difícil de explicar porque tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo correntino. Es decir, aparentemente, no aparentemente, él me lo manifestó, Ramírez tenía un tipo de dolencia psicológica, digamos, que tenía que ver con la situación laboral a consecuencia de que cobraba medio sueldo en la empresa Electroingeniería donde él trabajaba por el cese de las obras públicas. Entonces, ¿qué pasó? Él se vino con un problema psicológico, y acá en Corrientes no se va al psicólogo o al médico como en las ciudades, se va a la curandera o se va a lo que llaman acá la médica, entre comillas. Doña Catalina, es decir, la dueña de casa, era un poco una consejera o le ayudaba espiritualmente a Ramírez. Ya le habían visitado días anteriores
y le habían dejado, inclusive, ellos manifiestan, lo mismo manifestó la abuela, bebida alcohólica, algunas vituallas, algunas provisiones, y fueron invitados para precisamente el festejo del San Antonio de Padua, que la abuela tiene ahí un santuario, para ese domingo. Él no pensaba venir, incluso tiene que ver con la personalidad muy especial de Miyapi, que no es de 9 de julio, no es correntina, es una chica neuquina, de una ascendencia, creo yo, indígena por su apellido, con una personalidad muy especial, muy reservada, y no tenían intenciones de venir. Pero pasa por la casa de Ramírez Benítez y le insiste en venir. Y ahí deciden, y viene Ramírez, Miyapi, una hija y 2 sobrinos. Y ahí se encuentran, ni Ramírez ni Miyapi lo conocían a Loan, porque no sabían que estaba Loan ahí. Doctor, y a eso quería preguntar, estamos viendo en este momento el altar de la abuela. Según sus defendidos, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Loan? ¿Qué explicación le dan? No, muy sencillo, es decir, acabamos de hacer la inspección ocular y le indicamos. Yo soy el único abogado que estuvo en la primera inspección ocular, la primera reconstrucción, porque el resto de los abogados que integraban la querella y las fiscalías provinciales desaparecieron de esta causa. Al día siguiente se hace otra reconstrucción y ahí viene a intervenir también mi colega, el doctor Hanson. ¿Eso qué significa? Que el primer día, cuando se hacen, inclusive después de esas reconstrucciones, se hacen las cámaras Gesell, todo el mundo coincide que Loan estuvo en el Naranjal con la Ramírez, Miyapi y Benítez, con los chicos jugando. Cuando resuelven volver, eso se indicó perfectamente con fotos que inclusive yo tenía en mi teléfono, que se la ofrecía al tribunal, deciden volver a hacer unos 50 metros y Miyapi se da cuenta que falta uno de los chicos que iban corriendo y jugando por una especie de limpión de abra ahí en el monte. Ahí es donde lo llama a Ramírez y a Benítez, que iban unos 50 metros más adelante, y le dice, falta un chico. Ahí se da vuelta a Benítez y dice, sí, el que falta es Loan, mi nieto, mi sobrino. Ahí se entera Miyapi que ese chico se llamaba Loan, porque no lo había visto nunca antes del lugar este. Ajá. ¿Y qué hacen cuando notan la desaparición? No, en el almuerzo no, porque en el almuerzo estaba sentado Loan al lado del padre. Sí. Eso está en las fotos y todo, sí. Y los chicos comían en una mesa aparte. Ajá. ¿Y qué hacen en el momento que toman nota de que este chico había desaparecido? ¿Cuál es la reacción? Bueno, la reacción es la siguiente. Se le comunica a los 2 mayores, a Ramírez y a Benítez, que se vuelven a meter en el monte a buscarlo, y Miyapi ensaya una especie de juego, que eso está manifestado en las cámaras Gesell con los chicos, y le decía 1, 2, 3, Loan, gritaban todos, estuvieron un rato haciendo eso, hasta que decide ella volver por el mismo camino donde fueron, por la misma portada, la misma tranquera, a la casa de la abuela. Llegada a la casa de la abuela, a raíz del malestar del momento, carga a todos los chicos en el auto, a su sobrino y a su hijo, y se va a 9 de julio y lo lleva. Ahora, doctor, pero a ver... Después ya vuelve. Sí, si mal no recuerdo, Javier Díaz lo saluda. Si mal no recuerdo, en su momento... Sí, ¿cómo te va? Cayaba acusó a Miyapi, a Ramírez y a Benítez. Y dijo, si mal no recuerdo, y dijo, ellos tuvieron el dominio de la situación, yo no. Bueno, esa es una apreciación, no es que... Es decir, dominio de la situación, ¿de qué situación? De la desaparición. Es decir, nosotros nunca negaron, es decir, yo te voy a explicar, Javier, yo te voy a explicar. Los primeros que se prestan a indagatorias en sede provincial son Ramírez y Miyapi. Sí. Los primeros que se presentan a indagatorias, y eso está el testigo acá de Puebla, en sede federal son Ramírez y Miyapi. Y toda su indagatoria, y se sometieron a preguntas. Yo hice la salvedad que responderían a cualquier tipo de preguntas. Y la única apreciación que se puede hacer es respecto de las cámaras Gesell. Cuando la justicia armonizó los dichos de los chicos en las cámaras Gesell con las indagatorias, evidentemente no hubo ningún progreso respecto de la posible imputación de mis defendidos. Sí. Pero siguen presos. ¿Por qué siguen presos? Digamos, Miyapi y Ramírez, ¿vieron algo, bueno, escucharon algo, contaron algo? Miyapi con domiciliaria. Sí. Miyapi con domiciliaria en Neuquén, que creo que es, yo quiero hacer una salvedad,
En todo momento yo le hice un reproche, vía escrito, vía judicial, verbalmente y vía los medios y personalmente a la jueza federal, que consideraba que la falencia que tenía esta investigación era no haber determinado posibles grados de responsabilidad de cada uno de los imputados. E incluso el mayor error que se comete en esta causa es no haber detenido a todos los concurrentes al almuerzo, incluso la abuela Catalina, el primer día. Si hubiera ocurrido eso con cierta falta de sagacidad por parte de las fiscalías provinciales y de la policía provincial que intervino, hoy no estaríamos acá. Pero eso es de la justicia provincial, no federal. Los primeros días. De la justicia. La justicia. A ver, yo soy un viejo abogado y un abogado viejo, que tengo cierto, llamémoslo ascendiente sobre algunos funcionarios judiciales en cuanto a la experiencia. Yo lo primero que le dije a los fiscales provinciales, muchachos, abran otra línea, otra hipótesis de investigación vinculada a un secuestro y un rapto. Ellos se habían encerrado en el abandono de personas, cuando era una figura típica que no correspondía. Sí, es verdad. Lo primero que se los acusó fue de haberlo dejado a su suerte. Abandonado. Abandonado. Fue una locura eso. Sí, pero el abandono de persona, la figura del abandono de persona implica que quien abandona es quien tiene la guarda legal. Primero eso. En este caso ninguno de los tres. Pero además, si yo me pierdo un nene, me están imputando un delito porque se me perdió un nene. Si a mí se me pierde un nene en un shopping porque lo dejé de ver por unos minutos, es abandono de persona. No investigaron bien, eso estamos de acuerdo, tampoco la justicia provincial. Pero ahí también Ramírez tiene un rol específico que le marca la justicia federal, que es un llamado telefónico. Que él se separa del grupo. Quedó perfectamente él se separa claro. del grupo. No, ¿Cómo es eso? Sí. No se separa. Se retira unos 10 metros, está todo comprobado. Esto es una falla, una grave falla del fiscal federal Mariano de Guzmán con nombre y apellido, que yo se lo reproché en el auto de procesamiento y se lo reproché siempre. Nosotros manifestamos que Ramírez tenía un hermano internado con una grave dolencia cardíaca en el Hospital Zonal de Goya y se estaba comunicando con una hermana. Según el fiscal federal, era una coartada. ¿Quién debió investigar esa coartada? El fiscal federal. Nunca la investigó y elevó al auto de procesamiento ese dictamen. Inmediatamente nosotros aportamos con el doctor Hanson las pruebas de que este hombre estaba internado, de que era el hermano hasta con acta de nacimiento y que además se había comunicado con la hermana que también atestiguó que había hablado unos 7 o 8 minutos respecto de la salud del hermano. Doctor Monti, yo entiendo, Estrione lo saluda, ¿cómo le va? Yo entiendo lo que usted plantea. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien, son defensas técnicas las que están haciendo. ¿Qué pasó sí, por supuesto. ¿Qué pasó con Loan? En mi criterio, yo tengo una teoría que la he expresado en cuanto medio me puso un micrófono. Este es un problema intrafamiliar. ¿Por qué intrafamiliar? Y te lo fundamento rápido. Porque en ese almuerzo estaba el padre, la abuela, la tía carnal y 2 primas. Sí. Las que ninguna fue retenida ni se le quitó el teléfono hasta una semana, 10 días después. Sí. Entonces terminaron deteniendo a 3 personas que de alguna manera no tenían ninguna relación directa con Loan. Está bien, pero ¿qué pasó con Loan? Claro, pero un familiar puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es el problema intrafamiliar? ¿Usted qué supone que fue el problema? No le corresponde a usted yo creo que la la familia sabe justicia, qué ocurrió. pero Y te voy a decir por qué. Yo no acuso a nadie. Yo no acuso a nadie y menos a colegas que estén ejerciendo defensa. Pero digo algo claro. Yo llego al 9 de julio, pueblo que conozco de hace 40 años y donde hay un dicho sabio que dice Vox Populi, Vox Dei. Sí. El primer día que llego, la madre de Loan dice a Loan se lo llevaron. Hago una interpretación semántica y contéstenme ustedes cómo debo interpretar yo como defensor de un imputado. El problema que había era una herencia, el tema de la abuela, el tema de un terreno, qué sé yo, una cosa de esa, de lo que se hablaba en ese momento. No tienen nada que ver. Mis clientes tenían una relación, mis defendidos, mis dejados procesales, tenían una relación afectiva, espiritual, con, digamos, la protección que le daba la abuela Catalina a Ramírez. Ahora, doctor, pero lo que llama la atención es primero el pacto de silencio que hay entre los involucrados. Los que saben no están diciendo nada, a pesar de estar detenidos, y seguramente
no tienen la misma responsabilidad. Pero sorprende, si usted dice, mis defendidos no tienen absolutamente nada que ver, no conocían a nadie, llegaron a ver a la abuela, fueron a pasear con los chicos, desapareció un pibe, lo fueron a buscar, después se fueron. ¿Por qué están detenidos, digamos? ¿Qué pruebas hay o qué acusación hay del rol de sus defendidos con la causa para estar comiéndose 2 años ya? Bueno, eso se llama discrecionalidad judicial y tiene que ver con la imputación que se realiza, que es la sustracción y el ocultamiento de un menor, que es un delito grave que está penado de 5 a 15 años de pena, de condena. Ahora, yo les pregunto a ustedes, que ustedes están en Buenos Aires, tienen experiencia, manejan mucho estos temas. ¿Ustedes creen que estas 7 personas detenidas, salvo Callaba y Pérez, el resto de un nivel intelectual de medio para abajo, van a sostener una mentira o se van a aguantar el sufrimiento que están teniendo durante 2 años? Y entonces, ¿cómo lo explica, doctor? Porque con su teoría de que fue la familia, si fue la familia, si tenían pensado desaparecer a Loan... No, yo no dije que fue la familia. Usted me decía, ponía el foco en la familia, o una cuestión intrafamiliar. Si era por ahí, ¿para qué sumar otra gente a la mesa? ¿Para qué sumar otros testigos? Bueno, también le hago otra pregunta yo. ¿Quién es el único niño fotografiado en ese almuerzo? Loan. De manera individual Loan, pero los demás también. Loan. Sí, en el grupo, ahí en la Los demás mesa. en grupo y de manera individual. Pero de manera individual era Loan. Sí. Es decir, vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir con eso, primero, doctor? que estoy en esta defensa. ¿Cómo que quiero decir? ¿Comprar a Loan? No sé, yo no sé para qué a los hijos de mis clientes no los fotografiaron, a los otros chicos que estaban ahí no los fotografiaron. Es decir, yo en esto voy a ver. ¿Quién lo fotografió a Loan? Para más o menos darle una de las... Camila, una de las testigos, Camila. Una de las parientas. Núñez y también una hija menor de Laudelina, es otra de la que le saca la foto supuestamente para mandársela a un primo, que ese primo es quien borra todo eso de su celular. Así es. Yo que ahí confío más en Puebla porque él ha estado muy involucrado en esta investigación. Yo Mi también, investigación, doctor, en todo esto, el único que confío es en Puebla, Sí, yo confío y le digo por qué. Más allá que hemos tenido algún tipo de altercado en su momento por la verborragia de que nos obliga a tener este tema, que nos obligó en su momento, ahora estamos en otra etapa, pero yo creo que muchas de las cuestiones se han ido aclarando. Tampoco olviden ustedes la intervención absolutamente nociva que tuvieron colegas de Buenos Aires. ¿Qué cosas se aclararon? Y grupos de gente. ¿Cómo? ¿Qué cosas se han aclarado? ¿Cómo? Usted dice hay cosas que se han aclarado. ¿Qué es lo que se aclaró? No, respecto de la investigación, había mucha gente que intervenía sin tener arte ni parte, es decir, que como esta gente de la Falso Dupuy, de que a los cuales nosotros no tenemos nada que ver, porque esa misma noche, a las 11 de la noche, Ramírez y Millapi estaban detenidos sin su teléfono. Es decir, todo lo que ocurrió después de las 11 de la noche para adelante no tiene nada que ver con el defendido. Doctor Monti, a Loan le pusieron hasta caramelitos y alfajorcitos a ver si aparecía en esa... Y estamos viendo en el lugar donde están trabajando. El terreno. Usted nos comprende que no cierra absolutamente nada. No cierra Millapi, no cierra Ramírez, no cierra Laudelina, no cierra el padre. Ese es su criterio. Sí, mi criterio. Yo no hablo de los demás, yo hablo de Ramírez y Millapi. Sí. Yo hablo de ellos, nada más, no me refiero a los demás. ¿Sabe lo que pasa, doctor Monti? Así como usted conoce, yo respeto lo que usted dice y su experiencia, no solo como abogado, sino como conocedor de 9 de julio. Se conocen todos, doctor. Sabe todo el mundo qué hace cada uno. El rol de Maciel. ¿Por qué le dije yo Vox Populi, Vox Dei? Claro, el rol de Maciel desde un principio, que el fiscal en realidad había sido un subalterno de él cuando eran policías rurales los dos, y ahora le tocó ser el fiscal de esta causa, las venganzas internas, las vendetas, lo que sea. ¿Usted no tiene ninguna teoría de lo que sucedió con Loan, doctor? No me conteste que es intrafamiliar. Absolutamente. No, absolutamente. No tengo ninguna teoría que tenga referencia, porque vuelvo a repetir, respeto al resto de los colegas, con los cuales tengo excelente relación, y no quiero incursionar en cuestiones que no rozan. Yo creo que ustedes, a ver,
A ver, y discúlpeme, que no diga lo que entienden tenga que acá decir, hay no cuatro de rodeo, bloques. lo que quiera, lo acá entendemos. hay 4 bloques muy claros. Sí. Acá hay 4 bloques muy claros. Un bloque es el almuerzo. ¿Está claro? Sí. Es donde estuvieron todos los que... Sí. Otro bloque es el Naranjal, Sí. donde desaparece Loan. Sí. Otro bloque es lo que están haciendo ahora. El botín. El botín. Allá hago el botín cuando ya mis clientes estaban detenidos, no tiene nada que ver. Y el otro bloque es la que vamos a hacer... Falso Dupuy en el hotel. La falsa Dupuy en el hotel. Ahora, entonces, en la medida que uno no tenga claro que se pueden separar esas 4 cuestiones y tratarlas por separada, error tremendo de la justicia provincial y federal, de no haber separado Sí, esos y los bloques, rastros en la si camioneta. nos encontramos hoy Claro. en Bolleré. Le hago una consulta, doctor. Yendo al segundo bloque Naranjal, Sí. ¿usted considera que falta detener una persona, que hay alguien que sacó a Loan de ahí y lo llevó hasta la camioneta o lo llevó a otro lado y la justicia no tiene ni más pálida idea de eso? Yo te voy a corregir una cosa. Yo no te voy a decir que lo llevó a la camioneta o no lo llevó. Que los trajeron en el transcurso del Naranjal a la casa de la abuela cuando él se va solo, según narran los chicos en la cámara Gesell. Es decir, yo estoy seguro que alguien lo trajo. Falta Doctor, una persona. y sus Eso lo defendidos, porque se habla mucho de una camioneta, sus defendidos, ¿escucharon algo? ¿Escucharon un motor, un sonido? Porque estamos en el medio de la nada. No sé qué cercanía hay a la ruta más cercana. Si pasa, absolutamente. digamos, prenden una máquina de cortar pastos, se escucha. Ni me quiero imaginar la presencia de un auto o una camioneta. Sí, pues. Yo soy de campo, de escuchar. Y la gente de campo ve todo. Por supuesto. Son como el ¿Vieron diablo, algo? ven todo. ¿Escucharon ven todo. algo llamativo o Nada. no escucharon nada? Nada fuera de lugar. Yo te voy a hacer una confidencia. Por costumbre, por experiencia, ante una causa así, que si hubiera yo esbozado la posibilidad de una culpabilidad, no la hubiera tomado, lo primero que hago, voy a entrevistarlo en la unidad regional de Goya, donde ella estaba en la comisaría de la mujer y él en la comisaría primera. Me voy, los entrevisto, converso con ellos. Al otro día voy con un psicólogo, sin que ellos sepan de que era un psicólogo. Me voy como que era un colaborador mío, le llevo papel y lápiz, le digo, bueno, escríbanme todo acá por separado. A mi Yapi en la comisaría de la mujer, a Ramírez. Y una hoja para que escriban todo lo que pasó. Todo lo que querían saber. Y después que me escribieron... Usted en ese momento también intentó representar a Benítez, que le hizo lo mismo. No. Pero le dijo que escriba en una hoja. Sí, pero después te explico lo de Benítez. Entonces, el psicólogo me dice, doctor, esta gente no tiene nada que ver. Para mí fue eso terminante, decidí asumir la defensa por una relación anterior que tenía con la familia Ramírez, que los conocía de antes, pero eso para mí fue... Doctor, ¿y lo de Benítez? Sí. Le hago una pregunta. Sí, te escucho. Le hago dos, pero son breves, para respuesta seguro. Una, ¿qué hacían sus defendidos Millapi y Ramírez una semana antes de la desaparición de Loan allí en lo de la abuela? ¿Qué hicieron? La abuela era curandera, ya lo expliqué. Está bien, pero... Había ido no una vez, varias veces, y le llevaban bebida alcohólica, le llevaban, es decir, porque eran devotos de San Antonio, y le estaba asesorando o lo estaba apoyando. ¿Y fueron al Naranjal con la situación ese día que tenía también? Ramírez. Fueron a buscar naranjas. Primero se fue solo Benítez, fue Benítez. Después atrás va, eso lo sabe bien Puebla. Después se va atrás Ramírez. Ramírez que no encuentra, no sabía dónde era Naranjal. Y espera a su esposa y a los chicos en una tranquera. No, lo digo la semana anterior. No, la semana anterior, estoy siempre una semana antes de la desaparición. No solo la semana anterior, muchas veces bueno, antes, había ellos ya metido 3, conocían 4 veces a antes. Ahora le pregunto esto en base a esto. No, conocían la casa de la abuela. Bueno. Conocían la casa de la abuela, pero no Naranjal. La casa unos 500 metros por un tacuaral. Es difícil llegar. Está bien. En base a esto, porque su defendida, en este caso Millapi, fue la única que habló. En su momento dio una nota, inclusive. No, ¿cómo que la única? No, dio una nota. Sí. Dio una nota. Sí. ¿Usted cree que los usaron a ellos para hacer desaparecer a Loan? ¿Como pantalla? Una especie de pantalla. ¿Como pantalla? Usaron a ellos diciendo, bueno, a ver, van a estar estos que son amigos. Si desconfían, van a desconfiar de todos o de nadie. Es un buen razonamiento. Lo he tenido en cuenta muchas veces. Es una expectativa, una especulación. La última de mi parte, perdona. Doctor, ¿Loan está vivo o está muerto? De todo corazón, ojalá esté vivo. Es decir, lo deseo de todo corazón
Es un niño, yo soy padre, soy abuelo, podré ser bisabuelo también a corto plazo, tengo nietos grandes, así que no, mi expectativa es que esté vivo, que esté en un lugar donde esté bien, es mi deseo, mi mayor deseo. Ojalá que así sea. Gracias, doctor, ha sido muy amable con su tiempo, muy gentil, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, gracias. Bien, Gracias, bueno, ahí doctor estábamos hablando con el abogado de Miyapi y Ramírez. Ale, a ver, llegamos a contar quiénes son los detenidos que formaban parte de esa mesa, que están fotografiados, literalmente todos, salvo la abuela, están todos detenidos. ¿Quiénes quedan detenidos después? Porque él lo definía como bloque, ¿no? El almuerzo, el naranjal, el botín, el hotel, pero está lo que pasó en el lugar y lo que empezó a pasar después, cuando trasciende la desaparición de Loan. ¿Quiénes son los que participan en las distintas fases de lo que fue la búsqueda o el plantado de pruebas o los movimientos? La manipulación de las cosas y que también están detenidos? Sí, después se descubre que el comisario Maciel había mentido en sus declaraciones respecto a los horarios y respecto también a cómo fue quien encontró el botín, cuándo y dónde, un par de mensajes que lo incriminaban y termina detenido el comisario Maciel. Sí. Y después aparece este grupo de falsos Dupuy, donde ellos empezaron a tomar la representación de Camila, estamos hablando de Elizabeth Cutaya y demás cuerpo abogado, Alan Cañete, Rubio, otra persona, bueno, todo un grupo de supuestamente abogados que venían a ayudar. Primero se presentaron como que eran de la asociación Dupuy, que iban a traer solamente donaciones. Me hablan a mí, me dicen, mira, queremos hablar al intendente que le vamos a traer donaciones. Yo le digo al intendente, mira, esta gente viene de la Fundación Dupuy, le quiere dar donaciones, doctor intendente, para los chicos, ven que acá hay mucha pobreza, quieren ayudar. Bueno, una vez que tuvieron contacto con el intendente, empezaron a diagramar toda una estrategia para generar dinero, para sacarle dinero al municipio, porque le cobraban todos los servicios al intendente, y después empezaron a buscar a todas las personas que no tenían representación. Camila, una de las principales testigos, los hijos de Camila que habían estado ahí, y salieron en televisión diciendo que en unos días resolvíamos todo. Cuando pasa esa situación, vienen aquí, al fondo de todo, en la casa de la abuela Catalina, a hacer una reconstrucción con los menores. Una reconstrucción que la justicia marcó como ilegal. ¿Por qué? Porque los que decían ser psicólogos de infantiles no lo eran, los que decían ser abogados no lo eran. Bueno, todas situaciones de adulterar diferentes cosas y arruinar pruebas muy importantes para la causa. Todas esas personas quedaron detenidos unos días, los liberaron y quedó solo detenido el americano. El americano. Hablame un poquito del comisario Maciel, porque acá da la sensación de que algunos se conocían, unos porque eran devotos, otros porque la conocían a la abuela, otros porque eran parientes. Este comisario Maciel, ¿con quién tenía...? ¿Cómo, el comisario Maciel... ¿Cómo aparece Maciel ahí? ¿A quién conocía Maciel? Cuando empieza a desaparecer el neno, empiezan a hacer llamadas, obviamente llaman a las autoridades, y el comisario Maciel, entre los que era conocido de Miyapi y Ramírez. Era conocido, de Cayaba y Pérez. Sí. Era conocido del ex navío y conocido de Cayaba, que estaba incursionando en la política. Ustedes imagínense que los actos patrios el 9 de julio estaba el intendente y al lado el ex navío Pérez vestido de navío. Sí. O sea, como para presentar autoridad. Aquí en 9 de julio. Era un referente, era un patriota. Toda esa situación. ¿Quién lo llama a Maciel? ¿Está identificado quién lo llama a Maciel? En ese momento parte de la familia de Loan y demás empiezan a avisarle, llaman a la comisaría y ahí una oficial, Gavina, que es la segunda subalterna, ubican al comisario Maciel que estaba en un almuerzo y ahí el comisario Maciel viene para acá. Ahora, en esos problemas, eso no es lo grave del comisario Maciel. Lo del comisario Maciel viene después. El comisario después, unos días después, lo que empieza a complicar la situación, y quiero ver si puedo encontrarte el audio de Cayaba y de Pérez, los deja salir a Cayaba y Pérez de 9 de julio con una autorización especial e irse a Chaco. A Chaco, con el auto rojo. En ese viaje a Resistencia. Exactamente, que también dio positivo el olor de los perros en el baúl de ese auto rojo. Sí. Considera que el comisario también fue parte de todo este encubrimiento para que saquen a Loan de 9 de julio. Incluso hay audios entre el comisario Maciel y Pérez y Cayaba, donde al parecer hablan como en código entre ellos, diciendo de que, bueno, comisario, nos vamos a ir, le dejamos la camioneta en la comisaría para que usted la custodie. Bueno, todas situaciones de las cuales... días después la justicia notó que tenían una fuerte conexión. Hay un episodio, Ale, te recordás también que al inicio de la causa lo que hizo Maciel fue empezar a citar testigos a la fiscalía
y el fiscal no los había citado. Empezó a entregar citaciones a un montón de personas, caían la fiscalía y le decían, no, pero nosotros no lo llamamos. Pero perdóname, lo que querían hacer, apretó, ¿te acordás cuando fueron a la comisaría vecinos, amigos, Ale, justamente para reclamando por Loan? El comisario se habló a apretar a los vecinos del lugar. Digamos, le mandó un papel. ¿Te acordás? Un papel como que si representase una carta documento, les mandó un papel como diciendo que los iba amenazándolo prácticamente a que los iba a detener. Exacto. Bueno, ahí los vecinos decidieron después no marchar. Tal cual. Los amedrentó. Ante esa situación. Sí, también hubo Tomaron un miedo. episodio que todavía no salió Sí. muy a la luz de... Maciel la tuvo en la camioneta a la mamá de Loan durante un tiempo, el día de la desaparición también, y les daba diferentes versiones. Esto todavía lo tienen que aclarar qué sucedió. También es un episodio que es extraño su comportamiento y que seguramente en el juicio va a salir a la luz.